Cristo. El valle de Salón, tu fragancia, inspiración del alma, mientras suceda. Brilla en tu corazón con radiante fulgor, este lindo perfume que no hace dolor. Me fortalece, que no hace dolor. Como el amanecer, buenos días, los saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores pueda bendecir cada una de nuestras vidas, pueda darnos paz y tranquilidad en medio de esa aceleración y en medio de esas dificultades y angustias que está pasando Egipto allá afuera. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a clamar, a pedir misericordia al Señor, porque es lo único que puede sacarnos de aquí. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, aún, Señor, reconociendo nuestros pecados, nuestras fallas, Señor, venimos a ti sabiendo, Señor, que todos los días nos equivocamos, pero no queremos seguir cometiendo esos errores, Señor. Queremos que tu misericordia nos aparte de nuestras vidas nunca, Señor. Escucha nuestro clamor, escucha nuestro sentir, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber más de ti. Ayúdanos que cada vez que abramos tu palabra, Señor, ella pueda llenar un pedacito del vacío que hay en nuestra vida, Señor. Inunda nuestra vida con tu presencia, con tu amor, con tu bondad. Toma el control, Señor, de esta reunión esta mañana, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y estamos reunidos en el único nombre en el cual hay salvación, en el nombre del Señor Jesucristo. Y tú estás obligado a estar aquí en medio de nosotros, Señor. Paséate, Señor. Rompe cualquier atadura maligna que quiera impedir, Señor, que tu Espíritu pueda descender en nosotros hoy. Rompe cualquier espíritu de desconcentración. Rompe cualquier cosa que quiera impedir, Señor, que nosotros podamos estar unánimes con respecto a tu palabra, Señor. Ayúdanos a sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Sé tú ese bálsamo que nuestra vida necesita, Señor. Estamos cansados de las angustias, de las tribulaciones, Señor. Hay un pueblo tratando de luchar con sus propias fuerzas para salir de esta pandemia, Señor. Pero nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Nosotros no creemos en ningún hombre, Señor, que pueda traer la medicina ni la cura milagrosa, Señor. Sabemos que la cura la tienes tú. Sabemos, Dios, que tú eres el gran Jehová Rafa, Señor. Tú sigues siendo el gran sanador. Así que estamos en medio de ti, Señor, clamando por misericordia, Señor. Misericordia por ese pueblo, Señor. Misericordia por nuestras familias. Misericordia por nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que la señal de los tiempos está delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que no hay nada más que esperar, Señor, sino tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar el camino de regreso a casa. Ayúdanos a encontrarnos contigo, Señor. Ayúdanos a sentirnos refugiados y fuertes en medio de tu palabra, Señor. Permite que esta sea una mañana de bendición, Señor. Permite que tú seas el invitado número 1 a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros corazones. Ayúdanos a depender única y exclusivamente de ti, Señor. Tú tienes el control de todo, absolutamente de todo. Ayúdanos a comprender, Dios,
que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Colocamos este servicio en tus manos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir la santa palabra del Señor en el libro de Éxodo. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de El Éxodo. Vamos a leer Éxodo 32. Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo 32. Dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que ha hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Amado Dios, Señor Todopoderoso, hemos leído tu palabra, Señor. Permite, Señor, que ella añada bendiciones a nuestra vida, en nuestra petición, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor Jesucristo los bendiga. Señor Jesucristo colme de muchas bendiciones en nuestras vidas y podamos apartar un minutico de nuestra vida para poder entender su palabra. Hoy no vamos a hablar de un mensaje de evangelización,
Hoy vamos a hablar un poco de doctrina bíblica. Vamos a mirar cómo se esparció la religión babilónica por el mundo. Cómo el paganismo estaba entrando desde el principio. Cómo siempre el hombre ha querido hacer imágenes para adorar a Jehová. Pero también queremos ver cómo Dios ha actuado en medio de toda esa dificultad, en medio de todo ese paganismo que el hombre quiere poner, en medio de esa dura cerviz de nuestras vidas. Quiero darle un saludo a Emanuel Tobar, que el Señor Jesucristo te bendiga. Espero que te estés portando bien y estés pendiente a lo que Dios quiere hablarnos. Te quiero mucho, Dios te guarde. Vamos a hablar de cómo se esparció la religión babilónica a todo el mundo. Fíjense lo que acabamos de ver. El Señor había sacado a su pueblo de Egipto con mano fuerte. Esa columna de fuego iba guiando al pueblo de Israel cuando Dios lo sacó. Fíjense que cuando Dios lo liberó a ellos, Dios no hizo excepción de personas, porque el evangelio del Señor no hace excepción de personas. Él nos saca a todos del cautiverio. El Señor Jesucristo murió por todos aquellos que querían recibir su sacrificio, por todo aquel que quería aceptarlo, por todo aquel que quisiera ser libre realmente. Pero no todos aceptamos ese sacrificio. Primero que todo porque no sabemos quién es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a caminar en su palabra y entendemos que Él es el verbo, la palabra, cuando usted lo recibe a Él, está recibiendo la palabra de Dios. Esta Biblia es el verbo. Usted la está recibiendo toda. De esa forma es que usted está aceptando al Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él libertó a ese pueblo de Egipto, Él sacó a todo el mundo, a los que creían, a los que no creían, a los brujos, a todo el mundo lo sacó de allá. Pero después, cuando Él los saca de allá, empiezan a llegar pruebas a la vida de cada uno de ellos. Y es ahí donde Dios prueba a un verdadero creyente. Fíjense que Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley, se fue con Josué y con Caleb. Pero ellos se quedaron en la punta del monte, en la falda del monte. Moisés subió solo a recibir la tabla de la ley en el monte Horeb. Y él subió. Y dice la Biblia que se estaba demorando mucho. Ya tenía 40 días y 40 noches allá. Mientras Dios les estaba entregando la tabla de la ley. Porque ellos mismos pidieron una ley. Es tremendo cómo somos nosotros. Nosotros tenemos una ley delante de nosotros, pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad siempre. Nosotros creemos que tenemos razón en todas las cosas que hacemos, mas nunca buscamos la voluntad de Dios que está en su santa y bendita palabra. Entonces, ese pueblo judío, ese pueblo hebreo, al ver que se demoraba Moisés, fueron a Aarón y le dijeron: ese hombre que nos sacó de Egipto se está demorando, quién sabe qué le habrá pasado. Haznos unas imágenes y hagamos unos dioses, los dioses que nos sacaron de Egipto, para adorarlo, porque necesitamos adorar a Jehová. Fíjense que ellos no estaban adorando a otro Dios, sino a Jehová. E hicieron un becerro, hicieron una imagen y adoraron a Dios. Este es Jehová el que nos sacó de Egipto a través de una imagen. ¿Sí ve? Que el hombre, que nosotros siempre hemos querido adorar a Dios a través de imágenes, por más que nuestros preciosos hermanos católicos digan que esa es la Virgen, que ese es Pedro, que ese es Juan, que ese es Esteban, Dios aborrece eso. Desde el principio, Dios quiso matar al pueblo hebreo porque estaban adorando una imagen, porque estaban poniendo su adoración en el lugar que no es. Por eso nosotros hoy tenemos que saber dónde estamos poniendo nuestro corazón, dónde estamos colocando nuestra adoración al Señor, porque nosotros fuimos hechos para adorarlo a Él, no para adorar ninguna otra cosa, ninguna otra causa. Si nosotros estamos adorando otra cosa por fuera de Dios, ese será nuestro Dios, ese será nuestro ídolo, y estaremos en rebeldía delante del Señor. Pero qué importante es que Él nos deje su palabra para que nosotros podamos entenderla. Y si yo sigo leyendo lo que estamos leyendo, cuando Moisés descendió y partió en 1000 pedazos esa imagen, porque eso es lo que hace el Señor, partir esa imagen en 1000 pedazos, porque el paganismo nunca va a tener nada que ver con el Señor. Y partió esa imagen y la lanzó al agua y les dio de beber de esa agua, de esa imagen. Y después preguntó: ¿quiénes están conmigo y quiénes están con ellos que adoran imágenes? Que adoran a ese Jehová
que ellos creen en su imaginación que fue el que los sacó de Egipto. Y dice que solamente la tribu de Leví se pusieron al lado de Moisés. Y el Señor le dijo: ahora cojan sus espadas y pónganselas en su lomo, en su muslo, y vayan y maten a cada uno de aquellos que están en contra del Señor. Y imagínense, mataron a sus propios hermanos esa noche. Porque Dios actúa de esa forma. Porque donde hay pecado, Dios no mora. Porque donde hay pecado, el campamento se vuelve maldición, como le pasó a Acán, cuando se robó el lingote de oro y el manto babilónico y lo escondió debajo del colchón de su cama. Volvió maldición todo el campamento de Israel. Y Dios tiene que purificar el pecado, porque es la forma en que Él ha actuado desde un principio. Esa adoración, esas imágenes tienen un motivo, tienen un principio. Y aquí estamos leyendo dónde empezó a nacer esa iglesia que iba a ir en torno a la adoración de imágenes. Estamos recibiendo el principio, pero vamos a ver cómo fue que se esparció, porque ella está esparcida por toda la humanidad hoy. Pero la Biblia tiene que darnos la luz, tiene que darnos el camino, el sendero para poder entenderla. Vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 11. Vamos a leer Génesis capítulo 11. Vamos a leer el verso 9. O vamos a leerlo desde el principio. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir a la hora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, Babilonia o Babel significa Babilonia, confusión. O sea, ese día se esparció la religión babilónica por toda la faz de la tierra. Recordemos que el líder número uno de esta obra babilónica fue un hombre llamado Nimrod. Nimrod era un descendiente de Caín, dice la Biblia, el primer hombre grande y fuerte que habla la Biblia. Imagínense que ese hombre era tan fuerte que con sus propias manos mataba leones, osos y animales feroces, y le cobraba a todo ese pueblo por seguridad. Dice la Biblia que fue el primer hombre que construyó ciudades con muros, ciudades amuralladas. Era un hombre sumamente inteligente, porque nunca se nos olvide que habían comido del árbol de la ciencia, del conocimiento. Los descendientes de Caín venían bajo ese árbol del conocimiento, y ellos tenían el pleno conocimiento, eran científicos, siempre tenían algo plenamente establecido para organizarse, porque siempre han querido organizarse, pero estaban buscando el cielo, ¿sí ven? Ellos querían buscar el cielo bajo sus propias condiciones, bajo su propia norma, a la forma que ellos quisieran y no como Dios había dicho. Cuando Dios los confundió, ellos tenían su religión babilónica y los esparció por toda la tierra, y a cada uno le dio una lengua, y ahí fue donde pues empezaron a fundar cada uno de los países con sus propias lenguas, pero también con su religión, porque ellos llevaban la religión babilónica en su corazón. Por eso hasta el día de hoy encontramos evidencias de esta falsa religión, porque todas las naciones, dice la Biblia, bebieron del vino de su fornicación. Todas las naciones.
Dios, dice la Biblia, los esparció por toda la faz de la tierra, dice la Biblia, ¿cierto? Y se lo voy a leer nuevamente. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces sí podemos entender que la región babilónica fue esparcida por toda la tierra. En toda ciudad, pueblo y provincia, por más pequeña que sea, ahí está la gran Babilonia. Yo que ando viajando de un lado para otro, lo primero que llego, cuando llego a un pueblo, por muy pobre que sea, que hasta ni luz tiene, lo primero que veo es una iglesia católica. Roma ahí, llena de sus imágenes, llena de su religión pagana, pero ahí está. Porque la Biblia no puede fallar, porque la palabra de Dios nunca podrá ser mentira. Y fue esparcida por toda la faz de la tierra esa religión babilónica, que significa confusión. Pero es tremendo que la Biblia en Génesis nos hable de Babilonia, en la mitad nos hable de Babilonia, y en Apocalipsis nos hable de Babilonia. O sea que ella está desde el principio hasta el final. Pero ustedes hoy podemos saber a través de la Escritura cuál será el fin de la gran Babilonia. Entonces estamos hablando de cómo se esparció la religión babilónica por todo el mundo, entendiendo que la palabra Babilonia significa confusión. O sea que muchos están bajo una religión confusa que los llevó a adorar a quien no saben. Entonces la Biblia nos dice que todas las naciones del mundo fornicaron con el vino de su furor. La palabra vino significa doctrina. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Jeremías vamos a leer el capítulo 51. Jeremías 51. Jeremías 51, el verso 7. Jeremías 51, el verso 7. Dice la palabra del Señor: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, todas las naciones. Fíjense cómo la palabra de Dios nos está mostrando ahora en la mitad, a través del profeta Jeremías, cómo las naciones estaban todas borrachas por el vino, por la doctrina del pueblo babilónico. Cómo todo el pueblo estaba adorando lo que no sabían. Cómo seguían adorando todas las cosas que ellos desconocían. Pero vamos ahora a Apocalipsis 18:3. Acabamos de leer en Génesis. Estamos en Jeremías, en la mitad de la Biblia. Ahora vamos a Apocalipsis. Vamos al fin del libro. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Vamos a leer el verso 3. O vamos a leerlo desde el principio. Dice la palabra del Señor: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aclamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, ¿sí ve que no había sección? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado, y pagarle según sus obras. En el cáliz en que ella preparó la bebida, prepararle a ella el doble. ¿Sí ve que tenía un cáliz? ¿Sí ve que tenía un cáliz en la mano? Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, ¿o no es eso? ¿O no nos muestran el gran poder? ¿O no sale ese hombre con
con mantos en hilos de oro, con el sol del paganismo de Baal en la mano en oro. Darle tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, dice ella. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios del Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamento sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y vamos más profundo, porque el Señor en su palabra tiene que darnos las características. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda y de escarlata. ¿Sí ve cómo visten sus curas? De púrpura y de escarlata. De toda manera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. ¿Sí ve todas las imágenes que ellos hicieron? ¿Sí ve las características que tenía esa Babilonia, con el cual todos los reyes de la tierra fornicaron? Todos sin excepción. Todos los poderosos fueron en pos de esa adoración pagana. Y es increíble ver que usted ponga las noticias o ponga la televisión y lo primero que encuentra son las grandes propagandas para la programación que Roma tiene en este momento, en este tiempo de la semana grande, de la semana en la cual la redención entró en nuestras vidas. Todo lo que muestran los grandes poderosos, ¿cierto? ¿Sí ve que ningún noticiero se le da un espacio a la palabra del Señor? ¿Sí ve que yo tenía un programa de radio y me sacaron? ¿Sí ve que yo tenía un programa de radio en una iglesia cristiana y por hablar la palabra inadulterada y como están los demás pastores decidieron sacarme? Porque la palabra ha sido sacada, porque Cristo ha sido sacado de las iglesias hoy, porque la palabra no está siendo partida, porque el pan no ha sido partido como el Señor dijo que tenía que ser partido, porque no son mis palabras, porque es la palabra de Dios la que nos está mostrando en qué momento estamos viviendo, cómo esa religión fue esparcida por todas las naciones. ¿Cómo podemos verlos hoy adorando lo que no conocen? ¿Cómo podemos estar delante de ellos viviendo todo su paganismo y no caemos en cuenta y aún no nos damos cuenta? Aún seguimos defendiendo a un hombre, pero seguimos huyendo de la presencia de Cristo. Pero apenas estamos empezando. Dice que ese fue el nido de todas las religiones paganas. O sea que de ahí nació todo. Pero lo más tremendo es lo que tenemos que entender. Es lo que tenemos que tener dispuesto en nuestro corazón. Resulta que esta religión, como religión o como tal, fue fundamental. Un día llegó a su máximo esplendor, a convertirse a lo que hoy día es. Entonces, todos sabemos que el Imperio Romano, cuando tomó posesión de todo el mundo y acabó con la vida de Jesús, porque Jesús es la palabra, era el verbo. ¿Cómo hicieron para matar a Jesús? Para poder matar a Jesús, la religión del día no podía sola, porque sus estatutos no les permitían quitarle la vida a nadie. Por eso los fariseos nunca lo pudieron matar. Por eso los fariseos siempre necesitaron la política para matarlo. ¿Sí entendieron? La religión de la época, las denominaciones, porque había racabitas, herodianos, fariseos, había muchas denominaciones, pero en ese tiempo todas se unieron en un concilio para poder matar la palabra, el verbo, Cristo. Pero como no podían, porque sus estatutos religiosos le impedían quitarle la vida a un hombre, necesitaron la política y corrieron al político corrupto y al demonio. Y se unió religión y política y pudieron matar la palabra. ¿Sí ve? ¿Sí podemos entender?
sí podemos captar cuál será el desenlace que hoy le espera a la humanidad nuevamente. La política se unirá nuevamente con la religión en un solo concilio, en una sola religión, en una sola líder, en una sola moneda, y volverán a matar el verbo, la palabra, a los que se paran milímetro por ella. Esto volverá a acontecer, porque dice la Biblia que Él no cambia. Yo no mudo, yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia son sombras de lo que había de venir. Entonces podemos ir entendiendo y abriendo el camino para ver el desenlace de lo que va a ocurrir. Entonces el Imperio Romano toma posición. La religión se une con el paganismo y matan a Jesús, la palabra. Entonces resulta que pasó el tiempo y el Imperio Romano dice que uno de sus emperadores se convirtió al cristianismo. Miren esto. Habían tantos adeptos que servían a Jesús que el demonio tenía que hallar la forma para poder unir al paganismo con el cristianismo. Y resulta que uno de esos tales, de esos emperadores, se volvió disque al cristianismo. Entonces, él necesitaba encontrar la manera de sustituir al Espíritu Santo para que nuevamente hubiese un líder. Sí podemos captar, sí sabemos que las iglesias primitivas fueron fundadas por el bautismo del Espíritu Santo. Sí recuerdan cuando Jesús le dijo en aposento alto a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder. Y cuando ustedes sean investidos de poder, en ese momento podrán serme testigos en Judea y en los confines de la tierra. ¿Sí ve? Usted y yo no podemos ser testigos de nada si el Espíritu Santo no está en nosotros, porque de una u otra forma en carne seremos el hazme reír de todo el mundo. Entonces nos damos cuenta de que ese imperio romano necesitaba sacar el liderazgo del Espíritu Santo. Ese liderazgo que había sido fundamentado en aposento alto, él necesitaba sacarlo a como diera lugar. Y en el año 325, después de la muerte del Señor Jesucristo, Roma encuentra la forma, Roma nuevamente, esa Roma que quiso matar la palabra, encuentra la forma de unir el paganismo con el cristianismo. Y se inventan, escuchen bien, un concilio mundial de iglesias. Unieron nuevamente todas las denominaciones con Roma, con el paganismo, pero vamos a mirarlo a la luz de las Escrituras. Vamos a mirarlo a la luz de las Escrituras porque es importante. Entonces, Pablo aún estaba con vida y ya estaba entendiendo lo que iba a pasar con la iglesia. Vamos al libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el verso 7. O vamos a leerlo desde el principio. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escuchen lo que Pablo le decía a las iglesias: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Miren eso, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que Jesús no iba a venir por su iglesia si antes la apostasía no vendría. Y nosotros sabemos que es apostatar, renunciar a nuestra fe, a la fe que una vez fue fundamentada, para ir en pos de otra fe. Eso significa apostatar, renunciar a los principios que Dios puso sobre su palabra para ir en pos de otra religión que sabemos que es falsa. Entonces Pablo, ya bajo la unción del Espíritu Santo, sabía lo que debía de venir. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí tenemos que abrir nuestros ojos espirituales
se sienta en el templo de Dios. Dios dice en su palabra que Él ya no tiene templos hechos por manos de hombres. Estamos hablando del Nuevo Testamento con el apóstol Pablo. Él ya no tiene templos hechos por manos de hombres. Entonces dice, el único templo que usted y yo tenemos, ¿cuál es? Somos nosotros, amén, nuestro corazón. Entonces ese enemigo se sentó en el corazón del hombre y el hombre está adorando a quien no debe adorar. ¿Sí ve? Que nosotros hoy vemos a hombres defendiendo al cura, hoy vemos a hombres defendiendo al papa, hoy vemos a hombres defendiendo a capa y a espada a su pastor, cuando la palabra está siendo sacada del medio. Y hay otra cosa que tenemos que entender. Nuestras amadas hermanas protestantes salieron de allá mismo, porque todas esas denominaciones salieron de Roma, salieron de la gran ramera de la Iglesia Católica. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que escudriñar la palabra, y la historia. Y en ese año ya el apóstol Pablo decía que se levantarían. El que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que ¿qué lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio. ¿Sí vio que ese era un misterio? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente, sino que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Sabemos que lo que lo detiene para que el ministerio de la iniquidad sea manifestado es la iglesia real del Señor, no una denominación. Hombres y mujeres que separan milímetros por esta palabra hacen parte de la novia del Cordero, y sus oraciones sinceras por la humanidad impiden que el infierno descienda por completo. Por eso tiene que ser quitada esa iglesia para que puedan venir los juicios sobre la tierra. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sí ve? No recibieron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da la verdad, nos da la revelación de la Escritura. Si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, tendremos que recibirle el sello de la bestia, la marca de la bestia. Los que no recibieron el sello del Espíritu Santo recibirán la marca de la bestia y harán parte de esa gran denominación que vendrá nuevamente a asesinar a los hijos del Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso, fíjense, para que le crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, del cielo les da un poder engañoso para que ellos crean a la mentira. Cuán importante es que Dios pueda abrir nuestros ojos hoy y podamos entender. Pero ustedes que tienen Wikipedia en su casa, que tienen Google, busquen qué es el Concilio de Iglesias, pero yo lo busqué y lo tengo aquí para mostrárselos a ustedes. Sino que no puedo utilizar mi celular porque en mi celular estamos haciendo la transmisión, pero les voy a mostrar para que nosotros empecemos a darnos cuenta en dónde estamos parados. ¿Qué fue lo que pasó en el Concilio de Iglesias? ¿Qué fue lo que Roma hizo en el año 325 para unir todas las denominaciones en torno al paganismo y para ir en contra de la palabra, del verbo? Vamos a ver, vamos a leer. Dice: finalmente el emperador Teodosio estableció el credo del Concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó al Concilio de Constantinopla. Aquel concilio se acordó colocar al Espíritu Santo al mismo nivel del Dios y Cristo y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria. ¿Sí podemos entender qué fue lo que se fundamentó aquel día? Una doctrina trinitaria. Nos pusieron 3 dioses para que usted pudiera adorar el paganismo. Suena triste,
Suena difícil de entender, ¿verdad? Pero si nos metemos a Wikipedia y miramos qué se estableció en el Concilio de Nicea, nos damos cuenta que ellos establecieron en ese año el trinitarismo, que antes no existía. ¿Sí ve que no existía? ¿Sí podemos entender que antes no existía? O sea que hoy podemos darnos cuenta por dónde viene la bestia actuando. Entonces, cuando ellos establecieron el Concilio de Nicea, establecieron el trinitarismo, no quiere decir que yo no soy trinitario. Yo soy un verdadero trinitario que cree en la Trinidad absoluta de Dios, pero en uno solo. 3 manifestaciones del mismo Dios, no 3 personas diferentes, que fue lo que Roma estableció en el Concilio de Nicea. Nunca se nos olvide. Establecieron un trinitarismo que no existía, poniéndolos a 3 dioses diferentes, poniendo el Espíritu Santo a la altura de Dios, Dios a la altura del Espíritu Santo y Jesús a la misma altura. O sea, poniéndonos 3 personas diferentes para ellos poder introducir el paganismo a la religión. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé amor y humildad para poder comprender lo que Él nos está hablando a través de su santa y bendita palabra. Amén. Entonces miramos que la misma historia nos dice que ellos establecieron el trinitarismo y a los que no querían hacer parte de ese sistema religioso los asesinaron. 6 millones volvió a matar Roma. 6 millones volvió a matar Roma, que hacían las cosas en el nombre del Señor Jesucristo, que vivían conforme a los estatutos que habían sido colocados en el gran aposento alto cuando Dios inauguró su verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia de Dios no nació el día que Aarón hizo un becerro de oro y adoraban la imagen. Ese día no nació la iglesia del Señor. La iglesia del Señor nació cuando ese romano, escuchen bien, cuando ese romano perforó el costado de Jesús, aquí en la costilla, y dice que de su costado botó agua y sangre. Es a través del agua, del bautismo, es a través de la sangre, aceptando a Cristo y recibiendo el Espíritu Santo. Ese día nació la verdadera iglesia de Dios, que tendría que ser fundamentada sobre los 3 pasos de la gracia. Sí podemos entender, de la misma forma como Eva salió de ese hombre, de ese primer Adán que fue, ese primer Cristo que fue Adán, y lo sacaron de su costado. Cuando ese romano perforó el costado de Jesús en la cruz, salió agua y sangre, dice la Biblia. ¿Sí ve? A través del agua del bautismo, a través del Espíritu Santo fue que esa iglesia fue naciendo. Y Él le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder, porque ellos ya habían sido santificados, habían sido justificados en agua, porque todos los discípulos habían sido bautizados. Ya habían recibido a Cristo a través de su sacrificio por su sangre. Pero en aposento alto recibieron 120 nada más el Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, fundamentaron las bases de la iglesia. Y ese día nació la verdadera iglesia del Señor. La que en el año 325 Roma, con su invención y con su mentira, trajo el trinitarismo mal colocado para que usted y yo adoráramos durante mucho tiempo a quien no conocíamos. Si ve la Biblia cómo nos va mostrando y la historia, en qué lugar estamos caminando de la historia. Si ve por qué Babilonia era importante. Si ve por qué Dios la nombra en el Génesis, la nombra en la mitad de la Biblia y la nombra al final. Porque con ese vino de la fornicación adulteraron todos los reyes de la tierra. Porque la Biblia nos dice que Roma, Babilonia es la gran ramera, pero también tiene hijas. ¿Sí recuerdan que la Biblia dice que tiene hijas? Babilonia, la madre de todas las rameras, o sea que tenía hijas. ¿Sí recuerdan que ese concilio mundial de iglesias se unió al paganismo, al trinitarismo, y también colocaron adoración a la mujer? También quisieron traer a María para que la adoraran, porque antes no se utilizaba. Pero eso no es así. Eso no es así. Quisieron traer la diosa que ellos adoraban, que se llamaba Sefiramis. Los romanos adoraban a Sefiramis, pero tenemos que saber quién era Sefiramis. Aún la Biblia nos habla de la gran madre del paganismo. Ellos tenían que unir todas sus razones paganas y tratar de incluirlas en el cristianismo para seguir manejando su doctrina demoníaca. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, no mental. Yo sé que muchos saldrán corriendo. Yo sé que muchos más nunca me volverán a escuchar.
pero no saben poner el fundamento del trinitarismo. No saben ver realmente en qué consistía o en qué consiste el trinitarismo. No el que fundamentó Roma, sino el que el Señor fundamentó con su propia vida delante de nosotros. Amén. Amén. Ellos han podido, uno se encuentra a alguien por la calle y dice, tú eres de la ¿cómo dicen? De la buena doctrina, de la sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Le pregunté yo a un pastor. Porque la sana doctrina es el trinitarismo. ¿Dónde está en la Biblia? La sana doctrina es toda la palabra de Dios. El trinitarismo lo fundamentó Roma, hermano. Año 325 después de la muerte de Cristo. Usted no puede poner tres dioses. Son tres manifestaciones del mismo Dios. No tres dioses diferentes. Cuando usted le pone tres dioses diferentes, usted está como Roma. Por eso las denominaciones pelean. Aquí está la verdad. Pero no son lo mismo. No son igual de trinitarios que Roma. Sí ve que son idénticas, que sus genes son lo mismo. Pero Dios tiene una iglesia sin manchas y sin arruga, verdadera, que está refugiada en su palabra. Apenas escuchan algo como eso, nos vamos corriendo, ¿verdad? Pero no seguimos escudriñando las escrituras a ver qué nos dice ella, a ver de qué nos está hablando el Señor. Entonces nos damos cuenta de que Roma introdujo el paganismo, pero no se trajo solamente el paganismo, no se trajo solamente el trinitarismo, sino que también trajo a la madre y también trajo al niño. Pero también tenemos que mirar de dónde viene la historia. Entonces resulta que Nimrod, el creador de la religión babilónica, él fue considerado Baal, el dios sol, porque cuando él murió, su esposa Sefiramis, una hija de un rey sirio, tuvo un adulterio con otro hombre y quedó embarazada. Y como era la reina de Babilonia, ¿cómo le hacía ver a sus súbditos de que había estado embarazada si ya Nimrod había muerto? Entonces ella hizo creer que Nimrod venía todas las noches con el sol y estaba con ella. Y como era Dios, la fertilizó. Fíjense, la misma forma como el Señor Jesucristo vino, el diablo estaba utilizando las mismas formas. Y que ella tuvo un hijo. Y cuando ella parió a ese niñito le pusieron Tamuz y lo adoraban como la reencarnación de Nimrod, del dios Baal. Entonces los romanos sabían todo eso y lo adoraban. Y de esa misma forma fueron introduciendo esos dogmas y esas doctrinas paganas en el cristianismo. Y en ese concilio mundial de iglesias en el año 325 implantaron Padre, Hijo, Espíritu Santo, implantaron a María, implantaron el rosario, implantaron al divino niño, que era nada más y nada menos que Tamuz, introducidos ahí, y todo el mundo adorando a quien no sabía. Y dijeron que Jesús había nacido un 24 de diciembre cuando ellos celebran el solsticio de sol, o sea, de su dios Baal, el nacimiento del gran Tamuz de ellos. Pero usted sigue creyendo la mentira, porque si usted fue ungido, usted seguirá escuchando espíritus engañadores. Pero vamos más profundo en la palabra. Pablo nos habla de la apostasía y nos dice que muchos caerán en el error. Entonces vamos a leer primer libro de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Miren esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, o sea que algunos se irán de la fe que fue fundamentada en aposento alto en rumbo a la fe babilónica, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Entonces, ¿qué doctrina vino y prohibió a sus ministros casarse? ¿No fueron los católicos? Amén. Porque de resto todo el mundo sabe que un ministro, dice el apóstol Pablo, que los requisitos para un ministro serían esposo de una sola mujer, no dar vino, no pendenciero, no mentiroso.
¿Sí ven los requisitos están en la Biblia? Los requisitos están en la Biblia, en la santa y bendita palabra de Dios. Pero aquí dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para comer con acción de gracias. ¿Sí ve que eran espíritus de demonios los que iban a poner un fundamento diferente al fundamento que Dios había puesto en su iglesia? Ya vemos y comprendemos que estaban poniendo los fundamentos totalmente contrarios a la santa y bendita palabra de Dios. Y el mismo, si usted tiene Wikipedia, si usted tiene Google, busque cuál fue, que dio origen al Concilio de Nicea. Y dice que empezó el trinitarismo, antes no existía. O sea que el trinitarismo no lo fundamentó el Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que todo lo que hagas de pensamiento o de obra, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hoy, los trinitarios de Roma dicen, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Porque está encerrada toda la Trinidad de Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación, sino el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que empezar a entender y abrir nuestros ojos espirituales para que Dios pueda diseñar el camino de regreso a casa. Amén. Para que podamos salir de esa religión babilónica que se esparció por todo el mundo y que hoy quiere mandar más almas al infierno. Pero Dios es más grande y poderoso y su palabra es luz en medio de toda esa oscuridad que está allá en ese mundo pecaminoso y moribundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Salid de medio de ellos, pueblo mío, y no te hagas partícipe de sus plagas, porque las plagas están cayendo sobre la tierra si usted sigue estando en ese concilio, en esa religión babilónica que está acabando con la humanidad. Que sacamos y que apartamos la alianza y el liderazgo del Espíritu Santo y pusimos el liderazgo de Roma delante de nosotros. Y hoy todas las denominaciones señalan a Roma y no se han dado cuenta que tienen la misma doctrina de Roma. No se han dado cuenta que están bajo el mismo camino. No se han dado cuenta que están bajo el mismo paganismo. Entonces ahora vamos a leer segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer desde el verso 4. Verso 4. Dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. ¿Sí ve? Sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si ve que en el postrer tiempo traerían fábulas, si ve que traerían inventos para que usted creyera, pero usted tenía que entender, usted tiene que leer las Escrituras, usted tiene que clamarle a Dios por revelación, porque Él fundamentó su iglesia sobre la revelación que tuvo Pedro. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre la revelación, sobre el que podamos entender a dónde quiere llevar Él a su pueblo, a dónde quiere Él llevarnos a cada uno de nosotros. Nosotros no estamos en contra de ninguna denominación, estamos en contra del sistema religioso que se puso en contra de Dios, que se sentó en el trono de Dios, en el corazón de cada uno de ustedes, y en el mío también estuvo durante mucho tiempo. Y adorábamos a quien no sabíamos, y caminábamos en pos de quien no sabíamos, y estábamos en la oscuridad y no nos habíamos dado cuenta. Por eso la iglesia verdadera de Dios, sus miembros serán diferentes al mundo. Por eso hoy la iglesia trinitaria, de esa falsa trinidad, le permite a usted, mujer, ir como usted quiera al culto, porque Dios ve su corazón. No les importa que su alma se pierda, pero Dios nunca podrá venir por una iglesia sin manchas y sin arrugas. En nuestra vida debe estar una vida conforme a su palabra. Jesús le dijo, por eso es que aquel día cuando los libros sean abiertos habrá muchas sorpresas habrá en aquel día.
Muchas mujeres que nunca fueron adúlteras, ni fornicaron, ni engañaron a su esposo, aquel día serán señaladas de fornicación y de adulterio por su propia manera de vivir, por su propia manera de vestir. ¿Se acuerdan? Dijo Jesús, Moisés dijo, no desearás la mujer del prójimo, pero yo os digo hoy. O sea que Jesús apretó la ley y les dijo, ¿se quieren justificar por la ley? Yo hoy les voy a apretar más la ley. Con que Moisés dijo, no desearás la mujer del prójimo, yo les digo hoy, que si ya deseas a la mujer de tu prójimo, ya fornicaste con ella en tu corazón. Ya serás culpable de adulterio. ¿Sí ve que muchas mujeres aquel día, por su forma de vestir, hombres las desearon en la calle? Y aquel día ya entraron en adulterio, así físicamente nunca hayan engañado a su esposo, porque no era la manera adecuada de vestir. Porque debe haber una forma de vestir del mundo y de una cristiana real y verdadera. Pero como nosotros no queremos creerle a la palabra de Dios, pero como sobre nosotros pusieron otros fundamentos, hombres mentirosos colocando fábulas, como dice la Biblia, para que apostatáramos de la fe y hubiéramos en pos de la mentira, usted sabrá si le cree a la mentira o le cree a la santa palabra de Dios. ¿Buscamos nosotros adorar a los hombres o adorar al Señor? ¿Buscamos nosotros acaso agradar al hombre? Tenemos que esforzarnos por llevar una vida digna, por llevar una vida pura ante las manos del Señor. Por eso Judas ya nos hablaba. El apóstol Judas, no el Iscariote, sino el apóstol Judas en la epístola de Judas, la que está antes de Apocalipsis, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, de la común salud, me es necesario escribiros amonestándoos, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que teníamos que pelear. ¿Sí ve? Teníamos que pelear porque venían hombres infatuos que iban a convertir la gracia del Señor en libertinaje, que nos iban a enseñar cosas que iban a ir contrarias a la palabra de Dios, pero que muchos desean oír, porque todos quieren vivir como quieran y no como la palabra nos dice. Entonces dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Sabemos que la palabra religión significa cubierta, o sea que entraron disfrazados de religión, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos que convirtieron de la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí vieron? Que estos hombres, cuando iban a entrar disfrazados de religión, estos que en el Concilio Mundial de Iglesias, en el Concilio de Nicea, dijeron que iban a unir el cristianismo, y era mentira, llegaron disfrazados de una religión para unir el paganismo con la religión y sacarnos en pos de las mentiras y fundamentar una doctrina falsa que iba en contra de la palabra de Dios. Pero ya todos los apóstoles estaban diciendo que esa iglesia verdadera tenía que abrir los ojos, tenía que entender lo que estaba pasando delante de nosotros. Y cuando ese Concilio Mundial de Iglesias empezaron las persecuciones. ¿Entonces sabes cuántos cristianos mataron? ¿Cuántos que habían fundamentado en aposento alto la iglesia de Pablo, de Juan, de Esteban, de Felipe? Mataron a 6 millones. Los quemaron en estacas, los tiraron a los leones, los asesinaron porque se paraban en el nombre del Señor Jesucristo, para ellos poder implantar Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nunca había existido en la Biblia. Si ve, porque usted nunca va a encontrar un bautismo en la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Pedro nos pudo enseñar que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Cristo. Jesús, Hijo, Señor Padre y Cristo Espíritu Santo. Entonces arrepentíos cada uno de vosotros y bautices en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre, que es el nombre del Hijo y que es el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ve que no dice los dones, si ve que no dice los regalos, sino los dones, el hacedor de los dones en su corazón, si usted recibe la fórmula exacta y correcta del bautismo bíblico. Si ve cómo Roma trajo ese bautismo del Padre y del Espíritu Santo que antes no existía. Si ve cómo puso todo en contra de la palabra, y usted aún no se ha podido dar cuenta, amado hermano y amada hermana. Si usted tiene la oportunidad algún día de escuchar este video,
esta pequeña enseñanza a la luz de la Escritura, Dios tiene un propósito con su vida. Dios lo quiere sacar de Babilonia para que no se haga partícipe de sus plagas. Y sabemos que ahora que empieza el nuevo orden mundial, que todos se unan a Roma con su trinitarismo, perseguirán nuevamente la iglesia del Señor. De la misma forma como mataron a 6 millones, ellos volverán a perseguir la verdadera iglesia de Dios, pero la iglesia de Dios al final del tiempo tendrá el poder de repelarlos. Pero seremos raptados juntamente con Él en las nubes y ustedes se quedarán adorando a su bestia y a su ramera. Y cuando ya no vean la iglesia del Señor, podrán entender que habían hijos de Dios viviendo delante de ustedes y ustedes le dieron la espalda a la palabra. Mezclaron el paganismo con el cristianismo y quisieron poner un Dios diferente. Quisieron otra vez Roma meter las manos. Quisieron poner un hombre que reemplazara el liderazgo del Espíritu Santo. Y hoy nos damos cuenta del resultado de todo lo que está pasando. Roma con la mejor economía del mundo. El Vaticano con las reservas en oro más grandes del mundo. Esperando a manejar y a ser el salvador de estas economías que se están muriendo. Con una sola condición: que todos estemos bajo su religión. Ellos quitarán las imágenes. Los trinitarios se unirán. Pero los verdaderos hijos de Dios se mantendrán inadulterados por la palabra de Dios, así como Sadrach, Mesach y Abednego, así como Daniel nunca se quiso postrar ante la imagen de la bestia de Babilonia. De esa misma forma los hijos de Dios nunca se postrarán ante la imagen de la bestia que Roma volverá a poner, porque ellos han creído en un Dios real y verdadero, porque ellos así tengan que entregar su vida. Nunca venderán su primogenitura por un plato de lentejas. Amén. Estos son los verdaderos hijos de Dios, y les voy a demostrar con la Biblia cómo India, Egipto, Grecia, todos tenían China, todos tenían una mujer como diosa, porque había nacido desde Babilonia, y ellos seguían adorando a esa diosa. Como Roma la quiso meter, como la María. Santa Virgen era santa y era virgen hasta el día de su muerte, pero no es para adorar, que nadie la adore. No es para que nadie le preste adoración, no es para que nadie le haga una oración, porque el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre, no la Virgen María. Ella no es intercesora de nada ni de nadie. Ella es una mujer santa que está con el Señor, pero de ahí en adelante Él no comparte su gloria con nadie. Dice el libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Vamos a leer del verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, la diosa madre. Ya Israel había dejado a Jehová y adoraban a Baal y a Astarot, los mismos que está hoy adorando Roma. Hoy cuando ese cura saca esa bolita redonda que significa el sol, Baal era el dios sol. Ya lo están adorando y ustedes no saben. Y Astarot fue el nombre que le dio a la diosa egipcia, la misma Virgen María que Roma ingresó. Pero ahora vamos a Jeremías 44. Ahora vamos al profeta Jeremías, capítulo 44. Vamos a leer el verso 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Una mujer. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para poner incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. Fíjense ustedes a quién adoraban el pueblo de Israel, cómo eran duros de servir. Y adoraban también a una diosa inventada por los hombres, inventada por ese paganismo, por esa Babilonia que había sido fundamentada allá en Babel, que había salido a confundir al mundo entero. Vio que adoraban a una mujer. Vio que Roma necesitaba entrelazar el paganismo y el cristianismo de una forma sutil, porque la Biblia dice que entraron encubiertamente en el libro de Judas. Léanlo. Tenemos que leer la Escritura. Y ellos entraron encubiertamente, disfrazados de religión. La palabra cubierta significa religión. Y entraron encubiertamente, disfrazados de religión, para introducir sus dogmas y doctrinas, para que un pueblo se torciera en la adoración real al Señor Jesucristo.
Pero ¿cuánto tenemos y entendemos y sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Amén. Que hay uno solo en el cual puede haber salvación. ¿Cuánto sabemos que aunque el mundo se ponga en contra de su palabra, Dios nos dará la fuerza suficiente para seguir hablando de su palabra? Así nadie nos escuche, así nadie quiera escuchar al Señor. Pero Dios es misericordioso, bondadoso y tiene amor y misericordia para todo aquel que se quiera acercar a Él. Amén. Así que a través de la luz de las Escrituras podemos leer versículo a versículo cómo se esparció la religión babilónica a todo el mundo. Cómo podemos entender de que tenemos que salir del medio de ese sistema religioso trinitario. No me vayan a decir a mí que yo soy Jesús solo, que yo soy un testigo de Jehová, que yo soy un pentecostal, porque no lo soy. Yo no pertenezco a ninguna denominación, yo pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores, a su santa y bendita palabra, a la iglesia que fue fundamentada en aposento alto. Esa es la real iglesia del Señor, la que fundamentó a través de su escritura. Yo sí creo en el trinitarismo, pero en uno solo, 3 manifestaciones del mismo Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 3, como dice el libro de Colosenses, son uno. 3 son los que dan manifestación, 3 son los que dan testimonio del Señor: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero los 3 son uno. Lo que Roma quiso fue dividirlos, y dice, como dice el Concilio Mundial de Iglesias en Google, ustedes pusieron al Espíritu Santo a la altura de Dios y a Jesús en la altura de Dios, y nos pusieron 3 dioses e implantaron el trinitarismo. No existía. Usted no puede seguir creyendo a lo que nos fue implantado por el Señor Jesucristo en aposento alto. Usted no puede seguir creyendo a lo que los apóstoles fundamentaron, a la iglesia real del Señor. Así que corra, pueblo mío, y no se haga partícipe de sus plagas, en la palabra del Señor. Que el Señor Jesucristo los bendiga, añada bendiciones a sus corazones, y que ojalá esta palabra pueda bajar a lo más profundo de nuestra alma y podamos mirarla con revelación y no con rabia. Yo no estoy en contra de sus iglesias trinitarias, sino del sistema religioso que Roma implantó, porque va en contra de la palabra del Señor, no en contra de ustedes, sino en contra de ese sistema religioso que quiere llevar al hombre al paganismo, a adorar a un Dios que no conoce. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que derrame bendiciones sobreabundantes sobre su vida, y vamos a inclinar nuestros rostros para hacerle una oración al Señor. Señor Todopoderoso, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por tu bondad, por tu palabra revelada, Señor, porque nos ayudas a entender dónde estamos caminando, Señor. Nos ayudas a entender que el camino es difícil, pero con tu ángel acampando alrededor de nuestras vidas, nada podrá tocar nuestra alma, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Muchas cosas se han levantado en contra de nuestras vidas, Señor, en contra de nuestra alma, pero ayúdanos a ser fieles con respecto a tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar, por más duros y difíciles que sean los momentos. Sabemos que nuestro Redentor vive, Señor. Sabemos que si este tabernáculo terrestre se deshiciera, habrá un edificio esperando por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender que no hay más felicidad fuera de ti, que no hay paz fuera de ti, Señor, que no hay salud fuera de ti, Señor, que tú nos estás prometiendo un lugar donde nunca más estaremos enfermos, donde nunca nos sentiremos tristes ni agobiados, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que estos caminos conducen a tu palabra, Señor. Ayúdanos a direccionar nuestros pasos de regreso a casa, Señor. No queremos estar más en este mundo pecaminoso, no queremos estar más en medio de este mundo y estas personas que solamente tienen odio, rabia, resentimiento con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro único refugio y fortaleza. Bendice nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Coloca esa sangre en ese dintel de nuestras vidas y que nada pueda tocar nuestras almas, Señor. Descansamos eternamente en tu palabra, Señor, y ayúdanos a hacer luz en medio de un mundo moribundo y que se cae a pedazos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando pasa, perfume de azucena.